La vieja mansión se alzaba sobre una colina azotada por el viento, un centinela contra la tormenta. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban al mundo. La casa, conocida solo como la finca de los susurros, era un lugar de sombras y secretos. Su fachada ruinosa y sus jardines cubiertos de maleza susurraban historias de grandeza olvidada y tragedia innombrable. Marcos y Ana, hermanos unidos por la tragedia, heredaron la finca. Sus padres, arrebatados demasiado pronto, les dejaron un legado que apenas comprendían. Marcos, el mayor, cargaba con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ana, todavía lidiando con la pérdida, buscó consuelo en el abrazo familiar de la casa de su infancia. Esperaban encontrar paz dentro de las viejas paredes, sin darse cuenta de la oscuridad que les esperaba. La primera noche fue la más dura. El silencio de la casa solo se rompía con el crujir de las tablas del suelo y el susurro de las hojas contra las ventanas. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna mientras desempacaba sus pertenencias. El aire era pesado, denso por el peso de ojos invisibles. Marcos, siempre pragmático, descartó sus miedos como agotamiento. Él creía en la lógica, en el mundo tangible. Pero a medida que los días se convertían en noches, ni siquiera él podía ignorar la creciente sensación de inquietud. El aroma a lavanda, la favorita de su madre, flotaba por los pasillos. Se oían pasos provenientes de habitaciones vacías. La línea entre la realidad y la imaginación comenzó a difuminarse. Una tarde, mientras exploraba el ático, Ana se topó con un viejo retrato. Representaba a una mujer con unos ojos inquietantemente familiares, unos ojos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. La mujer del cuadro era Isabella Vane, la dueña original de la finca de los susurros. A partir de ese momento, los sucesos sobrenaturales se intensificaron. Los susurros los seguían por la casa, pronunciando sus nombres con escalofriante familiaridad. Los objetos se movían solos. Ana vio destellos fugaces de una figura sombría acechando en la periferia de su visión. El miedo, como una enredadera, se apoderó de sus corazones. El sueño no ofrecía escapatoria. Las pesadillas los atormentaban, llenas de visiones de una mujer llorando y la risa fantasmal de niños. Se despertaban cada mañana, agotados y aterrorizados, con la frontera entre los sueños y la realidad cada vez más frágil. Marcos, con su escepticismo sacudido, comenzó a investigar la historia de la casa. Desenterró leyendas locales de una familia destrozada por la tragedia, de una madre enloquecida por la pérdida de sus hijos. Los susurros, se dio cuenta, no eran producto de su imaginación. Eran los ecos de un pasado que se negaba a morir. Escondido entre las tablas del suelo del ático, encontraron una pequeña caja de madera. Dentro había un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de tinta descolorida y el peso de la angustia de una madre. Era el diario de Isabella Vane. A través de las palabras de Isabella, se reveló la trágica historia de la finca de los susurros.
escribió sobre sus queridos hijos, arrebatados demasiado jóvenes por una fiebre que asoló la tierra. Su descenso a la locura, alimentado por el dolor y la culpa, se volvió terriblemente claro. Los susurros, la risa, la figura sombría, eran los restos de su corazón roto, unido para siempre a la casa. El diario de Isabela hablaba de una habitación secreta, un cuarto de niños donde buscaba consuelo en sus últimos días. Impulsados por una desesperada esperanza de encontrar respuestas, Marcos y Ana buscaron la cámara oculta. Descubrieron un botón oculto detrás del tapiz en el antiguo cuarto de niños. Al presionarlo, una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando una pequeña habitación llena de polvo. Dentro, encontraron una mecedora balanceándose suavemente, como movida por una mano invisible. Y en el centro de la habitación, un solo nombre grabado en las tablas del suelo: Tomás. El pacto. Tomás, el hijo mayor de Isabela, no murió por la fiebre. Se había ahogado en el pozo, un trágico accidente que hundió a Isabela aún más en la desesperación. Hizo un pacto con una entidad oscura, ofreciendo su alma a cambio de la oportunidad de volver a ver a sus hijos. Pero el pacto retorció su amor, convirtiéndola en el espíritu atormentado que rondaba la casa. Los susurros se intensificaron, suplicando ser liberados. La casa se volvió más fría, el aire denso de desesperación. Marcos y Ana se dieron cuenta de la terrible verdad. El espíritu de Isabela estaba atrapado, ligado a la casa por su dolor y los términos incumplidos del pacto. Enfrentando la oscuridad. Tenían una opción: huir de los horrores de la finca de los susurros o enfrentar la oscuridad y ayudar a Isabela a encontrar la paz. Huir sería fácil, pero dejaría la casa maldita, con sus secretos pudriéndose. Quedarse significaba enfrentarse a sus miedos, enfrentarse a lo desconocido y potencialmente sacrificarlo todo. Impulsados por un sentido del deber hacia su familia, tanto viva como muerta, eligieron quedarse. Se enfrentarían a la oscuridad, desentrañarían los misterios del pasado e intentarían apaciguar al espíritu inquieto que atormentaba su hogar. Un sacrificio hecho. La clave para romper el pacto, descubrieron, residía en reunir a Isabela con sus hijos perdidos, pero sus espíritus estaban atados al reino mortal por un resentimiento persistente. Tomás culpaba a su madre de su muerte. Creía que no se había esforzado lo suficiente por salvarlo. Ana, basándose en su propio dolor y comprensión de la pérdida, tendió la mano a Tomás. Le habló del amor de su madre, de su insoportable dolor y de sus desesperados intentos por mantenerlo a salvo. En un momento de desgarradora empatía, Tomás perdonó a su madre. Al soltar su ira, los espíritus de los niños fueron finalmente libres. Un silencio inquietante. Con el pacto roto, Isabela encontró la paz. Se apareció ante Marcos y Ana por última vez, con una sonrisa serena en los labios, antes de desvanecerse en la luz etérea. Los susurros cesaron. La casa se sumió en el silencio.
La finca de los susurros se liberó de su dominio fantasmal. Sin embargo, el silencio era diferente ahora. Era el silencio del recuerdo, del amor perdido y las lecciones aprendidas. Marcos y Ana se quedaron, honrando el legado de su familia, restaurando la casa y sus terrenos a su antigua gloria. Cargaron con el peso del pasado, los ecos de los susurros, un constante recordatorio de los sacrificios realizados y el poder perdurable del amor y el perdón.